El nuevo novio de mi mamá es más joven que yo y está intentando reemplazar a mi papá. Nunca pensé que mi familia pudiera romperse de una forma tan silenciosa. No hubo gritos, ni peleas épicas, ni un momento exacto en el que todo explotó. Fue mucho peor que eso. Fue lento, gradual, como ver cómo algo se desmorona frente a ti, mientras nadie más parece notarlo. Después de que mi padre se fue, mi madre y yo nos quedamos solos. No fue fácil, pero éramos un equipo. Nos teníamos el uno al otro. Sin darme cuenta, me convertí en su apoyo emocional, en su compañía constante, en la persona con la que hablaba de todo. Durante años, creí que ese vínculo era inquebrantable, hasta que apareció Jason. La primera vez que lo vi, no sentí amenaza, solo una extraña confusión. Era más joven que yo. Literalmente, alguien que podría haber sido parte de mi grupo de amigos. Me dije a mí mismo que era una aventura pasajera, una distracción para mi madre. Ella merecía ser feliz. Y pronto aquello se acabaría. Pero no se acabó. Jason empezó a aparecer cada vez más al principio. Solo los fines de semana. Luego, entre semana, después, ya no había días. Sin él, entraba a la casa, como si siempre hubiera vivido allí, como si nuestra historia no existiera antes de su llegada. Se sentaba en el sillón de mi padre. En la mesa ocupaba lugares que yo siempre había sentido como propios. Nadie se lo pidió. Simplemente lo hacía. Y mi madre lo permitía. Lo más doloroso no fue su presencia, sino el cambio en ella. De repente, se reía más con él que conmigo. Escuchaba más sus opiniones que las mías. Le consultaba decisiones que antes siempre hablaba conmigo. Yo estaba ahí, presente, pero era como si me hubieran bajado el volumen de mi propia vida. Cada conversación que intentaba tener con ella terminaba interrumpida por Jason. Cada momento íntimo se volvía compartido. Cada nuevo recuerdo ya no era solo nuestro. Ahora lo incluía. Alan sentía que estaba perdiendo a mi madre frente a mis ojos, y no sabía cómo detenerlo. Con el tiempo, Jason dejó de ser el novio y empezó a actuar como si fuera el jefe de la casa. Daba consejos que nadie le había pedido. Opinaba sobre mi vida, sobre mis decisiones, sobre cómo deberían hacerse las cosas en nuestra casa. Y lo más inquietante era la naturalidad con la que asumía ese rol, como si siempre le hubiera pertenecido. Yo, en cambio, empecé a desaparecer. Me encerraba más en mi cuarto. Evitaba las comidas familiares. Dejé de hablar porque sentía que nadie me escuchaba. Mi casa ya no se sentía como un refugio, sino como un lugar donde sobraba, donde estorbaba. El golpe final llegó cuando mi madre me dijo, con una sonrisa llena de ilusión, que Jason y ella planeaban mudarse juntos. Hablaba del futuro, de viajes, de empezar de nuevo. Mientras la escuchaba, yo solo podía sentir cómo mi lugar en su vida se hacía cada vez más pequeño, casi invisible. Quise advertirla. Intenté, con todas mis fuerzas, explicarle cómo me sentía, pero estaba cegada. Defendía a Jason a toda costa, minimizaba mis palabras, me hacía sentir exagerado, celoso, inmaduro. Empecé a dudar de mí mismo, a pensar que quizás el problema era yo, hasta que una noche escuché algo que no debía haber escuchado. Una conversación entre ellos que dejó claro que Jason no solo quería estar con mi madre, quería controlarlo todo, la casa, las decisiones, el rumbo de su vida. Y en ese plan, yo no encajaba. Cuando lo enfrenté, algo cambió. Su seguridad se quebró por un instante. Su máscara de chico encantador se cayó. Y mi madre, por primera vez en mucho tiempo, lo vio sin el filtro del enamoramiento. Vio la manipulación, vio la ambición, vio el peligro que yo había intentado señalarle. Jason se fue. Así, de rápido, como llegó. Pero aunque él desapareció, el daño ya estaba hecho. La confianza se había resquebrajado. La relación entre mi madre y yo nunca volvió a ser la misma. Intentamos recomponerla, hablamos, lloramos, pedimos perdón, pero hay heridas que, aunque sanan,
dejan cicatrices invisibles. Hoy sigo amándola, por supuesto, pero ya no con la misma inocencia de antes. Aprendí que incluso las personas que más te quieren pueden perderse. Y, en el proceso, perderte a ti. A veces, crecer significa aceptar que tu lugar en la vida de alguien puede cambiar sin tu consentimiento. Y que, al final del día, solo te queda reconstruirte con lo que quedó de ti. Gracias por escuchar mi historia. Si has pasado por algo similar, recuerda que no estás solo y que tu voz importa. No olvides suscribirte para más historias como esta.